Hola, te saluda Jesús Eduardo Pulido. En esta ocasión te voy a ilustrar el proceso para analizar datos con estadística descriptiva, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 18. Para analizar los datos de una determinada variable cuantitativa, utilizaremos las medidas de tendencia central, tales como la media y la moda. Trabajaremos con las medidas de dispersión, tales como el rango y la desviación típica. Determinaremos medidas de posición, tales como la mediana y los percentiles. Analizaremos a través de los resultados de la media, la moda y la mediana si la distribución de los datos de la variable cuantitativa que estamos estudiando se comporta de forma simétrica o es asimétrica positiva o negativa. Durante el proceso de análisis de datos con estadística descriptiva, voy a utilizar el archivo de datos que está en el video que tiene por título Crear archivos de datos en SPSS versión 18. En ese video el archivo aparece con 14 alumnos, pero en este caso vamos a trabajar con 22 estudiantes y se mantienen las mismas variables tal como se observa en el editor de datos. De esta variable vamos a analizar el comportamiento de la calificación en física a través de los resultados que se obtengan de la media, moda, mediana, rango, desviación típica, percentil 25, percentil 75, asimetría y kurtosis. Para obtener estos estadísticos, elegimos de la barra de menú Analizar y localizamos estadísticos descriptivos. Estando en estadísticos descriptivos, tomamos la ruta frecuencia. En la ventana que nos aparece, seleccionamos la variable con la cual estamos trabajando, que es calificación en física, y a través de la flecha la pasamos al cuadro de variables. Luego pulsamos el botón estadístico. Allí nos aparecen varias opciones. De esas opciones vamos a elegir la media, la mediana, la moda, la desviación típica, el rango, el mínimo, el máximo, la simetría, la kurtosis. Elegimos percentiles y en este recuadro hacemos clic y colocamos 25 y lo añadimos. Luego damos clic nuevamente en el recuadrito, colocamos 75 y lo añadimos. Seleccionamos 25 y 75 porque antes dijimos que se iba a trabajar con el percentil 25 y el percentil 75. Le damos a continuar. Antes de darle a aceptar, verificamos si está activado el recuadro donde dice mostrar tabla de frecuencia. Si no está activado, lo activamos, porque esta tabla de frecuencia nos va a dar información importante para el análisis de la variable que estamos estudiando. Ahora sí le damos a aceptar. Y en el visor de resultados observamos dos cuadros. Uno donde nos reporta los estadísticos que solicitamos y en el otro tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Voy a hacer una interpretación de los resultados acá en este cuadro. El promedio de calificaciones obtenidas por los estudiantes en física fue de 14,68 con una variación de 2,81. La mitad de los estudiantes logró calificaciones menores a 14,50 y 18 fue la calificación más frecuente en la escala de 1 a 20. La diferencia entre la calificación mínima y máxima alcanzada por los estudiantes fue de 9 puntos y el 50% de los estudiantes logró calificaciones comprendidas entre 12,75
y 17.25. Además, se observa en este cuadro que la distribución de las calificaciones en física es asimétrica negativa y platicúrtica. Cuando hice referencia al promedio de calificaciones de los estudiantes, estaba interpretando la media aritmética. Cuando me referí a la variación de 2,81, estaba interpretando la desviación típica. Cuando dije que la mitad de los estudiantes habían alcanzado calificaciones menores a 14,50, estaba interpretando la mediana. Cuando hice referencia a que la diferencia entre la máxima calificación y el mínimo era 9 puntos, estaba interpretando el rango. Cuando dije que el 50% de los estudiantes había logrado calificaciones entre 12.75 y 17.25, me estaba refiriendo al percentil 25 y al percentil 75. Ese 50% es la diferencia entre 75 y 25. Ahora bien, en el caso de la tabla de frecuencias, observamos en la primera columna las calificaciones que lograron los estudiantes. En la segunda columna tenemos las frecuencias absolutas. En la tercera columna están los porcentajes que corresponden a esta frecuencia. En la cuarta columna observamos los porcentajes válidos y en la quinta columna observamos los porcentajes acumulados. Pero entre la tercera y cuarta columna observamos que los porcentajes válidos tienen los mismos valores porcentuales. Esto sucede cuando aquí en la columna de frecuencias no aparecen valores perdidos. Si aparecieran valores perdidos, esos valores perdidos estarían reflejados en estos porcentajes, pero no los reflejaría los porcentajes válidos. Por lo tanto, cuando hay valores perdidos y queremos interpretar un determinado porcentaje, lo hacemos con base a los porcentajes que hay en la columna de los porcentajes válidos. Vamos a interpretar uno de estos porcentajes. Por ejemplo, el 18,2. Ese 18,2 significa que ese es el porcentaje de estudiantes que logró calificaciones a 18. Ahora vamos a interpretar un par de porcentajes de la columna de los porcentajes acumulados, como por ejemplo, el 36,4 significa que ese porcentaje, es decir, 36,4% de los estudiantes logró calificaciones de 13 y menos puntos. El 68,2% de los estudiantes logró calificaciones de 16 y menos puntos. Con esto hemos hecho un análisis global de el comportamiento de las calificaciones en física. Pero el análisis se hace mucho más robusto si lo hacemos a la luz de una variable cualitativa, como por ejemplo, en nuestro caso, vamos a analizar las calificaciones de física tomando en cuenta el género. Para ello, vamos a ubicarnos en la barra de menú donde dice analizar y ubicamos donde dice comparar medias. Estando en comparar medias, tomamos la ruta de medias y seleccionamos calificación en física, que es la variable con la cual estamos trabajando, y con esta flecha la pasamos al recuadro donde dice lista de dependientes. Seleccionamos género y con esta flecha lo pasamos al recuadro donde dice lista de independientes. Pulsamos el botón opciones y observamos en estadísticos de casilla que tenemos la media, número de casos y la desviación típica. Por lo general, estos estadísticos aparecen por defecto y los vamos a dejar porque son los que vamos a utilizar para el análisis de la variable que estamos estudiando. Le damos continuar y luego le damos aceptar. Y nos aparecen dos cuadros en el visor de resultados. En el primer cuadro tenemos el número de alumnos y su porcentaje. Este primer cuadro no reviste interés para el análisis que estamos haciendo.
En el segundo cuadro observamos el promedio de los hombres y el promedio de las mujeres. Y no vemos diferencia marcada en esos dos promedios, es decir, prácticamente son iguales. Pero en la desviación típica sí hay diferencia. Observamos que la variación de las calificaciones obtenidas por las mujeres es mayor que la obtenida por los hombres. Como se puede observar, este tipo de análisis permite obtener información más detallada, lo que va a permitir enriquecer el reporte estadístico que se elabore. Con esta última parte se culmina el proceso de análisis de datos con estadística descriptiva. Aspiro que las orientaciones que están recogidas en este video te permitan analizar e interpretar los estadísticos que obtengas en SPSS cuando procese los datos de una variable o variables que vas a estudiar.